Bien, buenos días a todos. Esto de hablar el último tiene ciertas dificultades, porque lo primero es que Elisa me robó la entrada, porque yo también vengo de Madrid, pero también me considero un mirandés más. Pero bueno, luego rivalizamos a ver quién tiene más, que seguro que te gano. Y luego, bueno, porque tiene también una ventaja, y es que muchas de las cosas de las que yo voy a hablar, pues se han mencionado aquí, ¿no? Entonces me va a servir un poco como hilo conductor. Bueno, tanto Alejandro, mi socio, como yo somos las cabezas más visibles de Alina Capital. Nos dedicamos a la búsqueda, captación y, muy importante, justificación de fondos europeos, que la justificación es una cosa muy farragosa que a las empresas les da mucho miedo y es una barrera importante a la hora de pedir ayudas. Y, y bueno, pues hemos desarrollado nuestra actividad bastante intensamente aquí en Miranda, con quien llevamos trabajando ya bastantes años y conocemos este ecosistema bastante bien, diría yo. Por cierto, este soy yo, pese a la diferencia capilar, importante aclarar que soy yo. Bien, vamos a ver 5 cosas. Yo voy a ser muy rápido porque voy a dejar píldoras, dado que mi sector no es el más divertido del mundo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, voy a dejar píldoras, yo creo, de interés acerca de, sobre todo, el ecosistema, el panorama, el mapa de oportunidades que existe hoy, tanto en Miranda como a nivel de transporte y logística, en relación a ayudas y subvenciones, sobre todo europeas, ¿de acuerdo? También regionales y de otro tipo. Empezaremos con una puesta en contexto, que voy a ser muy breve porque de casi todo habéis hablado, de las ventajas competitivas que tiene Miranda como lugar en el que alojar inversiones, como lugar, como, digamos, como hub logístico, como centro de comunicación. Y luego hablaremos de las ayudas específicas que hay abiertas hoy o en previsión a las empresas de Miranda de Ebro. Concretaremos un poco en torno a los retos del transporte marítimo, qué ayudas hay en logística y transporte, haciendo también mención expresa a ayudas específicas que hay dentro del transporte marítimo. Y luego hablaré de mi libro, como no, de la captación de ayudas y subvenciones brevemente, para que sepáis cómo trabajamos y cuáles son las fases para conseguir recabar ayudas y subvenciones en nuestro sector. ¿De acuerdo? Bien, en relación a esto, no me voy a entretener mucho, insisto. Creo que todo el mundo sabe las ventajas competitivas que tiene Miranda de Ebro, eh, a nivel industrial y a nivel logístico. Sí voy a hacer una breve mención al último punto, que es la innovación empresarial. Innovar a veces no va de la mano tanto de la tecnología como de las ideas y de proponer cosas nuevas, ¿no? Y en ese sentido, la presencia aquí de Miranda Empresas, a quien, por cierto, junto al puerto de Barcelona, agradezco mucho, que tenía que haber empezado por ahí, que nos inviten hoy, yo creo que ha marcado un antes y un después. La apuesta del Ayuntamiento de Miranda de establecer y digamos, promover el desarrollo de este organismo ha supuesto riqueza para Miranda, ha supuesto empleo, ha supuesto empresas, inversión. Y eso yo creo que es un modelo que se estudia en España, desde luego. A mí me consta, porque tengo relación con muchos ayuntamientos, dado que nos dedicamos también a la parte institucional, pero también fuera de España. Y de hecho Miranda está siendo capaz de atraer no solo a proyectos del entorno cercano, sino a proyectos internacionales de importancia, bueno, pues de mucha importancia, y muchos más que atraerá porque va evolucionando, ¿no? Entonces yo creo que la labor aquí de Miranda Empresas, yo siempre se lo digo a Roberto, además hay que hacer la pelota a quien te invita para que te vuelva a invitar. Por cierto, a Olga y Eduard, yo no tengo, o sea, no me mareo en barco ni nada. Me podéis invitar también a la próxima experiencia que hagáis en el puerto, estaría encantado. Quería poner en valor eso porque creo que de verdad es un factor determinante. Bien, empezamos, como os he dicho, por el panorama de ayudas que hay en Miranda de Ebro. He querido distinguir entre 3 organismos, digamos, promotores. El primero, el Ayuntamiento. Luego hablaremos de la Junta de Castilla y León, que está para allá, y luego el Instituto para la Transición Justa, que, para aquellos que no estéis familiarizados con esta nomenclatura, digamos, o con este organismo, pues es eso, lo dicho, un organismo que se dedica a favorecer, digamos, a buscar oportunidades para aquellos municipios, como es el caso de Miranda, que estén afectados por el cierre de centrales de carbón o nucleares. En este caso, la central de Garoña, que es la que tiene que ver con Miranda de Ebro, ¿de acuerdo? Pone mucho el acento en incentivar el empleo, porque ha habido mucha población desempleada como consecuencia del cierre de esos centros productivos. Y bueno, pues son ayudas importantes, de intensidad alta y bastante relevantes en este caso, ¿de acuerdo? Bien,
Empezamos por las ayudas del ayuntamiento. Bueno, estos son los bloques, no me voy a parar en cada uno, en ninguno de los casos, pero simplemente para que sepáis cómo se está promoviendo desde el consistorio el apoyo a diferentes bueno, fases del ciclo productivo, ¿de acuerdo? Tanto a nivel local, pues el fomento de la actividad en locales comerciales en ciertas zonas concretas, como puede ser esta ayuda de regeneración del centro histórico, subvenciones para el emprendimiento, para autónomos, para pequeñas empresas, un vivero de empresas en colaboración con la Cámara de Comercio, donde se están pues ofreciendo servicios de mucho valor, que yo además conozco en primera persona porque he conseguido, bueno, he hablado mucho y conozco a los responsables de la Cámara, a los cuales felicito, por cierto, por sus programas, y la formación en el empleo y, bueno, y redundando un poco más el emprendimiento como en forma concreta, ¿no? Estos son programas que están, bueno, pues digamos permanentemente activos o que se reactivan y, bueno, más o menos constantes, ¿de acuerdo? Por parte de la Junta de Castilla y León también hay ayudas que son de carácter plurianual, es decir, que están constantemente mientras duran los fondos, o mientras duren los fondos, activas, ¿no? Yo quería poner el acento en dos concretas. La primera es los proyectos de inversión a pymes, que esto financia tanto proyectos de emprendimiento como proyectos de crecimiento empresarial, de inversión, de entre 30 y 1,5 millones de euros, que para las pymes mirandesas pues es especialmente interesante, tiene una intensidad en torno al 35%, y bueno, y además es multisectorial, es decir, no todas las pymes, pero prácticamente todas pueden acceder a ello, ¿no? Y eso es especialmente, esa heterogeneidad en el público objetivo es muy importante en este caso. Y luego los incentivos regionales a proyectos empresariales, estos de mayor envergadura, de mayor calado, con una inversión superior a 900.000 euros para medianas empresas, digamos, destinados, que bueno, pues tiene también su atractivo. Por supuesto, hay otras líneas, ¿de acuerdo? Estas son a la inversión, desde diferentes enfoques, pero también tenemos a la innovación, dentro de, insisto, las ayudas otorgadas por la Junta de Castilla y León. La I+D+I desde todos los enfoques posibles. Para aquellos que estéis familiarizados con el I+D+I, pues para los proyectos de I+D+I ya presentes en las empresas que quieran acelerar o impulsar, para la generación de ideas, digamos, el fomento de la innovación, de otros procesos, para los planes estratégicos, pues medianamente ambiciosos, con inversiones mínimas de 2 millones de euros en empresas que quieran apostar por la innovación, y para transferencia del conocimiento, es decir, para esa colaboración entre diferentes entidades para la negociación, ¿de acuerdo? En cuanto a las ayudas a empresas del Instituto de Transición para la Transición Justa, veréis que tiene un asterisco ahí pequeñito a la derecha. Estas son unas ayudas de próxima publicación que tienen carácter plurianual, es decir, que se van publicando todos los años. Me he centrado ahí para municipios, para empresas, me he centrado lógicamente porque era el apartado relevante hoy, en las ayudas a empresas. Y he puesto este asterisco porque, aunque todavía no están las bases definitivas de las convocatorias de este año, pues esto es un poco la referencia de las convocatorias del año pasado, ¿de acuerdo? Bueno, fundamentalmente ayudas a proyectos empresariales, insisto, fomentando el empleo. La creación, como veis, en los dos apartados es común de puestos de trabajo, la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo, es decir, un empleo fiable en el tiempo, ¿de acuerdo? Y tanto a pequeños proyectos de inversión como a proyectos empresariales, ¿de acuerdo? Con unos mínimos y unos máximos y unas intensidades que, en este caso, varían en relación al municipio de que se trate dentro de ese listado de municipios de transición justa afectados por el cierre de las centrales, pero en el caso de Miranda, pues ronda hasta el 50%. Es decir, de esos proyectos se puede financiar hasta el 50% con estos instrumentos financieros, ¿de acuerdo? Y después, bueno, una breve mención a algunos de los retos que se han mencionado aquí, no expresamente, pero sí como fruto de las conversaciones del transporte marítimo. Por supuesto, se ha hablado de la sostenibilidad. Ahora ha hablado Elisa de algunos instrumentos relacionados con la sostenibilidad y algunos proyectos que ha encabezado o que ha puesto en marcha el puerto de Barcelona. La modernización de flotas, la digitalización, que es transversal prácticamente a todos los sectores, las infraestructuras y luego la seguridad y los factores geopolíticos, ¿no? Estos serían los 5 de los grandes bloques, no voy a decir los 5 grandes bloques, pero 5 de los bloques en torno a los cuales circulan los retos en el transporte marítimo. Bien, pues en este mapa de oportunidades del transporte marítimo y por ende y por extensión de otros tipos de
de transporte también y en el campo de la logística, vamos a ver, a título de ejemplo, porque hay más, ¿de acuerdo? Hay más instrumentos, siete bloques muy rápidamente que son estos que veis aquí, ¿de acuerdo? Algunos son más transversales y otros son más específicos. Y algunos tienen su réplica en otros sectores y otros son, pues ya digo, pues muy marcados en torno al transporte marítimo, ¿de acuerdo? Los vamos a ver con un poquito de detalle. Bueno, el primero es los ecoincentivos, que existen ecoincentivos ferroviarios actualmente en marcha y ecoincentivos marítimos. Y esto es simplemente fomentar algunas rutas marítimas con el objeto de reducir las emisiones de carbono, sobre todo, tanto en el sector marítimo como en el sector ferroviario. En el sector ferroviario se trata de minimizar el transporte por carretera y fomentar el transporte ferroviario. ¿De acuerdo? Estas, ya os digo, están abiertas en la actualidad. Es un plan trianual dotado con 60 millones y bueno, es una ayuda que se va a ir replicando y habrá nuevos planes, pues está funcionando bastante bien. Esta es una ayuda más transversal, el PERTE de descarbonización industrial. Bueno, está muy enfocado en procesos industriales, es decir, en que la huella de carbono, en las emisiones en los procesos productivos de las empresas industriales sean mínimas, hacer proyectos de transformación, pero también tiene su aplicación dentro del ámbito logístico y el transporte, por supuesto. ¿De acuerdo? O sea que el público objetivo también son empresas de ese sector. Las ayudas del IDAE, algunas las ha mencionado, o algunos de los objetos de ayuda del IDAE los ha mencionado Elisa en su presentación. Concretamente ha mencionado, creo recordar, el Onshore Power Supply, que es es un sistema de conexión que subvenciona el IDAE, que se ha implantado en Barcelona, como veis ahí, y también en Valencia y Bilbao. Y bueno, pues todo lo que tiene que ver en torno a combustibles menos contaminantes, como el gas natural licuado, que también creo que lo ha mencionado Elisa en este caso, ¿de acuerdo? Actualmente no hay ninguna ayuda del IDAE activa, pero el IDAE es un organismo muy dinámico y que está constantemente sacando nuevas líneas, tanto para el transporte marítimo en este caso como para otros tipos de transporte en torno a diferentes conceptos, ¿no? Yo he resumido aquí algunos y algunos proyectos que se han hecho reales en España, ¿de acuerdo? Os pasaremos, por supuesto, la presentación también para aquellos que la queráis después, pues si queréis pues un poco ahondar en estos temas, ¿de acuerdo? El mecanismo Conectar Europa, esto es uno de los, pues de los grandes planes. Como veis, es un plan este marco temporal está marcado ahora mismo entre 2021 y 2027. Tiene 25.800 millones de dotación, es decir, es un plan ambicioso. Y estas convocatorias van dedicadas a esas 4 palabras que veis arriba en negrita, que son la conectividad, la intermodalidad y reducir las emisiones en el sector del transporte. En torno a eso, pues se pueden articular proyectos y bueno, pues he puesto algún ejemplo, como la electrificación de la línea ferroviaria Zaragoza-Teruel Sagunto, y hay otros, ¿no? Hay otros en España financiados. Se pueden combinar, además, en muchos casos con otros programas de ayudas, es decir, se pueden acumular. Esta es una particularidad que tiene este mecanismo interesante. Y bueno, pues son convocatorias de grandes proyectos normalmente, pero también muy cuantiosas y especialmente interesantes. Una concreta del sector del transporte marítimo sería el Puertos del Estado 4.0. Es una convocatoria con una dotación, como veis ahí, de 11 millones y pico, y está enfocada en la transformación digital y la eficiencia en los puertos, ¿de acuerdo? Y estos son pues convocatorias que se van a convocar y se están convocando constantemente. La convocatoria de 2025 todavía no ha salido, pero saldrá, porque se ha hecho ya varios años, ¿de acuerdo? Luego está el Fondo de Innovación de la Unión Europea, y esta pues es la reducción de gases en sectores como el transporte, por ejemplo, y bueno, pues se catalogan los proyectos que se presentan dependiendo de la cuantía de los mismos, ¿de acuerdo? Proyectos de pequeña escala, que como veis ya son ambiciosos, de 2,5 a 20 millones, y así pues hasta más de 100 millones, ¿de acuerdo? Estos son grandes instrumentos financieros. Actualmente abierta esta convocatoria para la presentación de proyectos hasta el 25 de abril,
y bueno, pues ya os digo, de carácter muy, muy ambicioso. Y esta línea, que es la de proyectos importantes de interés común, el ITFEI, que se enfoca mucho en el uso del hidrógeno, en el ámbito del transporte y en otros sectores, ¿de acuerdo? Como sustituto de otras fuentes de energía o combustibles que se utilicen. Bueno, en España participamos en grandes iniciativas en torno a estas convocatorias y esta está en situación de audiencia pública, o sea, es que está pendiente de publicación inminente, podríamos decir, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿en qué consiste la captación de fondos? Mirad, yo, si me preguntaran cuál es la máxima dificultad que tiene una empresa para captar fondos europeos, yo diría que es la pereza. Es la pereza. Eso nos encontramos sobre todo en las pymes. ¿Por qué? Porque las pymes tienen, vamos a ver, hay una parte de cualificación, por supuesto, decir, oye, tienes que tener la capacidad de elevar un proyecto competitivo, tienes que tener el tiempo. Cuando digo capacidad es también tener el tiempo, de dedicarle pues tus horas a eso en lugar de a otras cosas más apremiantes de tu propio negocio. Y luego tienes que tener que salvar esa barrera de la pereza que digo yo, que es que cuando te dan una ayuda no es elevar un escrito y que te den un dinero, sino que tienes que pasar por un proceso que es un parto, muy doloroso. ¿De acuerdo? Sobre todo a la hora de la justificación. A la hora de la justificación, es decir, de reportar lo que has hecho con ese dinero que te han dado, pues en muchos casos eso agobia a las empresas. Es una barrera incluso de entrada. No es una barrera contra la que se chocan cuando ya han recibido la ayuda, sino que dicen, uff, mándame la declaración responsable de la declaración. Y dices, uff, qué horror. Y eso es una cosa que en las pymes se da mucho. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? No os descubro nada. Pues nos dedicamos a localizar las ayudas en relación a los clientes que tenemos, vemos cuáles son las oportunidades más adecuadas para ellos, cualificamos las ventajas competitivas que tiene nuestro cliente para ver cómo se adaptan y transformamos esas ventajas competitivas o esas características a los criterios de valoración que tiene cada ayuda, es decir, los traducimos a los elementos puntuables que tiene cada ayuda. Y luego, en caso de que tengamos suerte o acierto o una combinación de ambas, que es lo que hace falta, pues nos dedicamos a justificar la ayuda. Es decir, una vez captada la ayuda, acompañamos a nuestro cliente hasta que el proyecto termina. ¿De acuerdo? Y termina de reportarlo. El proyecto termina no cuando Ruth, que está por ahí, lo sabe bien. El proyecto termina no cuando ha terminado de facto la acción, sino cuando termina el proceso de reporte, que a menudo es muchos meses después. ¿De acuerdo? O varios, no digo muchos, pero por lo menos 3 o 4 meses después termina, ¿no? Entonces, fundamentalmente nos dedicamos a eso. Preparamos el mapeo de oportunidades, identificamos las convocatorias adecuadas para nuestros clientes, elaboramos y tramitamos los proyectos, la parte técnica y la parte administrativa, que estos proyectos tienen una carga administrativa importante, y luego reportamos y justificamos las ayudas que les han concedido. Es un proceso que parece sencillo, pero bueno, pues tiene su misterio, ¿no? Y en torno a eso, pues nosotros trabajamos, como os he dicho, con administraciones públicas y con empresas privadas, ¿de acuerdo?